Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad voy a hablar acerca de circuitos trifásicos balanceados y sus configuraciones en delta y en estrella. Como se dijo en el video anterior, un circuito trifásico común está conformado por tres bobinas que generan una tensión igual en magnitud, pero desfasadas en 120 grados una de la otra. Ya que en cada bobina se induce una tensión, hablaremos de estas tensiones como si fuesen fuentes de tensión. Entonces, estas fuentes de tensión están conectadas a ciertas cargas, a través de 3 o 4 conductores o líneas de transmisión. Las fuentes de tensión se pueden conectar tanto en delta como en estrella. Esta conexión son elegidas según el requerimiento. Existen dos clases de tensiones, las tensiones de fase y las tensiones de línea. En un circuito trifásico en estrella, las tensiones entre cada línea y el neutro son las tensiones de fase. Y si las fuentes de tensión tienen la misma amplitud y frecuencia y están desfasadas en 120 grados entre sí, las tensiones están balanceadas. Esto implicaría que la suma de las tensiones sería igual a 0 y que la magnitud de cada tensión de fase es la misma. Tanto las tensiones de línea como las tensiones de fase pueden ser representadas como fasores. A continuación, las tensiones de fase son representadas en un mismo plano fasorial. De esta forma, es más fácil apreciar que existen dos secuencias posibles a la hora de generar las tensiones. Estas secuencias dependen del sentido que tome el rotor del generador a la hora de inducir una tensión en las inductancias del generador. La secuencia positiva se genera cuando el rotor gira en sentido antihorario, generando que la tensión AN adelante a la tensión BN y que estas dos adelanten a la tensión CN. La secuencia negativa se genera cuando el rotor gira en sentido horario. En este caso la tensión AN adelanta a la tensión CN, la cual a su vez adelanta a la tensión BN. Estas secuencias están determinadas por el orden en que los fasores pasan por el punto fijo del diagrama fasorial. También puede ser considerado como el orden en el cual las tensiones de fase llegan a su valor máximo. Al igual que las fuentes de tensión, las cargas trifásicas pueden ser conectadas en delta o en estrella, y estas están balanceadas si las impedancias de las fases son igual tanto en magnitud como en fase. Por último, la impedancia conectada en delta es 3 veces la impedancia conectada en estrella. Se ha visto entonces que tanto las cargas como las fuentes trifásicas pueden ser conectadas en delta y en estrella. Existen 4 conexiones posibles: conexión estrella-estrella, conexión estrella-delta, conexión delta-delta y la conexión delta-estrella. La primera de la que hablaremos será de la conexión estrella-estrella. Un sistema estrella-estrella es un circuito trifásico donde las fuentes están conectadas en estrella y las cargas también están conectadas en estrella. En este sistema, la fuente y la carga se conectan entre ellas. En general, las cargas trifásicas están dadas por más de una impedancia, como lo puede ser la impedancia de línea, la impedancia de fuente o la impedancia de carga. Sin embargo, la impedancia de línea y de fuente suelen ser pequeñas, por lo que para efectos de cálculo, si estas cargas no son nombradas, se debe asumir que no existen. En cuanto a las fuentes, en todo el análisis que haremos de aquí en adelante, serán asumiendo que están en secuencia positiva. Y estas tensiones serían las siguientes. La tensión AN, que es igual a la tensión de fase desfasada en 0 grados. La tensión BN, que es la tensión de fase desfasada en menos 120 grados. Y la tensión CN, que es la tensión de fase desfasada en 120 grados. Estas tensiones de fase tienen una directa relación con las tensiones de línea. En un diagrama fasorial se puede ver cómo la resta entre dos tensiones de fase da lugar a una tensión de línea. La tensión AN menos la tensión BN es igual a la tensión AB. La tensión BN menos la tensión CN es igual a la tensión BC. Y la tensión CN menos la tensión AN es igual a la tensión CA. En resumen, una tensión de línea es la tensión de fase multiplicada por raíz de 3, desfasada en 30 grados en adelanto. Las tensiones de línea siguen estando desfasadas en 120 grados entre ellas. Ahora, si aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff en cada una de las fases, obtendremos la corriente de línea, siendo esta la tensión de fase dividida su respectiva impedancia. Estas, al estar en un circuito trifásico balanceado, tienen la misma magnitud pero están desfasadas en 120 grados. Finalmente, en un sistema balanceado, la sumatoria de las tres corrientes es igual a 0 y es igual a la corriente que se transporta por el neutro. Todo esto es un caso idealizado, ya que en realidad hay existencia de armónicos y las cargas no siempre son lineales o están balanceadas.
La conexión estrella-delta consiste en fuentes de tensión trifásicas conectadas en estrella y cargas trifásicas conectadas en delta. Ya que la carga trifásica está conectada en delta y la configuración delta no tiene neutro, la conexión neutra desde la fuente a la carga no existe. Para obtener la tensión de línea se debe multiplicar la tensión de fase por raíz de 3 y desfasarla en 30 grados en adelanto. En el caso de la carga trifásica conectada en delta, las tensiones de las cargas son las tensiones de líneas. Si hacemos un lazo que abarque una carga y las dos fuentes que están en el mismo lazo, podemos ver cómo la resta de las dos tensiones de fase dan exactamente la misma tensión de línea que se obtiene multiplicando la tensión de fase por raíz de 3 y desfasándola en 30 grados en adelanto. En este caso, las corrientes de fase son calculadas con las tensiones de línea y la impedancia. Una forma de ver esto es aplicar el mismo LKB que se utilizó para obtener la tensión de línea en la carga. En este caso despejamos la corriente de la expresión y se obtiene que la corriente de fase se obtiene dividiendo a la tensión de línea entre la impedancia correspondiente. La corriente de línea se obtiene aplicando un LKC en el nodo A, B o C. Si aplicamos el LKC al nodo A, tendremos que la corriente de línea sería igual a la corriente AB menos la corriente CA. Desarrollando esta ecuación, llegaremos a que la corriente de línea es igual a la corriente de fase multiplicada por raíz de 3 y desfasada en 30 grados en atraso, respecto a la corriente de fase. La conexión delta-delta consiste en fuentes trifásicas conectadas en delta y cargas trifásicas conectadas en delta. En este caso, como las fuentes de tensión están conectadas en delta, las tensiones corresponden a las tensiones de línea. Además, las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase al no existir neutro. Las tensiones de línea corresponden a las tensiones que están sobre la carga, siendo las tensiones de las fuentes las mismas correspondientes a las cargas. De esta forma, el cálculo de la corriente de fase se reduce a dividir la tensión de línea por la impedancia correspondiente. Una vez más, al estar las cargas conectadas en delta, la corriente de línea se puede encontrar haciendo un LKC en alguno de los nodos que se encuentran entre las cargas. O para simplificar el cálculo, se puede multiplicar la corriente de línea por raíz de 3 y desfasarla en 30 grados en atraso respecto a la corriente de fase. La conexión delta-estrella consiste en fuentes trifásicas conectadas en delta y cargas trifásicas conectadas en estrella. Considerando secuencia positiva, las tensiones de las fuentes conectadas en delta son las tensiones de fase desfasadas 120 grados una de la otra. Como no existe la conexión al neutro, las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. La corriente de línea se puede obtener haciendo un LKB en un lazo que considere dos cargas y una fuente de tensión. Desarrollando la ecuación llegaremos a que la corriente de línea es igual a la tensión de fase o la tensión de línea, ya que en este caso ambas tienen el mismo valor, dividida por raíz de 3 y desfasada en 30 grados en atraso. Todo esto dividido la impedancia correspondiente. Las demás corrientes tendrían la misma magnitud pero desfasadas en 120 grados una de la otra, y las corrientes de fase serían iguales a las corrientes de línea.